Es un mundo pocas veces visto. Menos conocido que la Luna. Un mundo de criaturas misteriosas. Es posiblemente el mayor tesoro de la Tierra. Los fondos abismales. Aquí hay manantiales rebosantes de oro y cobre. Bajo el lecho marino yacen inmensos campos de gas y petróleo. A miles de metros de profundidad, los científicos avanzan poco a poco. Y las grandes compañías invierten miles de millones. El gran público desconoce por completo qué es lo que hacen en las profundidades. Aquí no existen reglas, ni controles, ni fronteras. Quienes poseen la tecnología necesaria para llegar tan lejos tienen el control. Algunos organismos podrían extinguirse incluso antes de haber sido descubiertos. Durante millones de años, nada les ha perturbado. Ahora, los humanos dejan sus primeras huellas en las profundidades. ¿De quién son las riquezas de las profundidades marinas? ¿Quién las protege? Imperceptiblemente surgen los primeros conflictos políticos. Ha comenzado la carrera por el mayor ecosistema del planeta. Frente a las costas de Nueva Zelanda, investigadores alemanes están a punto de conquistar las profundidades abismales. Buscan fumarolas negras con un robot sumergible. Fuentes termales a temperaturas de casi 400 grados centígrados. Sus oscuras aguas son ricas en oro, plata, cobre y zinc. Durante mucho tiempo se pensó que nada podía vivir en esta oscuridad. Pero los fondos oceánicos están vivos. Estos camarones sobreviven a los gases corrosivos y a una presión 200 veces más fuerte que la de la superficie. Hasta ahora, solo los investigadores de un reducido grupo de países han podido llegar tan lejos. Hoy, por primera vez, Alemania posee también la tecnología necesaria para estudiar este mundo a 6.000 metros bajo el nivel del mar. Desde el Sona, su barco de investigación, dirigen al Kiel 6000, el robot sumergible más moderno del mundo. Pero a los científicos no les interesan las especies únicas de las aguas de Nueva Zelanda. Buscan tesoros en el fondo marino. El geólogo neozelandés Cornel de Rond y Peter Herfy, el director del más prestigioso Instituto Oceanográfico de Alemania, llevan muchos años esperando este momento. Llevamos muchos años trabajando con nuestros colegas neozelandeses y hemos elegido esta región porque queremos examinar aquí algunas materias primas que hemos analizado en áreas marinas similares, que quizás podrían abastecer a Alemania y tal vez al resto de Europa. El barco de investigación Sona navega por todos los mares del mundo. Esta expedición al Pacífico Sur es especial. Con el Kiel 6000, los oceanógrafos alemanes quieren entrar en la primera división de la investigación oceanográfica. De lo contrario, solo Estados Unidos, Rusia, Japón y Francia podrán llegar a estas profundidades. El Kiel 6000 puede llegar al 95% de las zonas abismales del planeta. Buscan las materias primas del futuro. En estos depósitos de oro, plata, cobre y zinc, que brotan de estas fumarolas negras y se acumulan en capas de 1 metro de espesor. Aquí la concentración de metales preciosos es más alta que en ningún otro yacimiento continental. Son las minas del futuro.
En Angola, el futuro ha comenzado ya. Aquí no hay científicos. Solo los trabajadores de la empresa francesa Total, la cuarta compañía petrolera del mundo. Desde que se encontró petróleo frente a sus costas en las profundidades del Atlántico, Angola, una de las naciones más pobres de África, se ha convertido en el nuevo El Dorado para las compañías petrolíferas. El oro negro es bombeado desde el fondo marino hasta los depósitos de estos enormes barcos. Cada una de estas factorías flotantes es tan grande como 3 plataformas de perforación submarina. Total había quedado en ridículo ante sus rivales. La extracción en alta mar parecía demasiado cara, demasiado complicada. Actualmente Total extrae 70 millones de litros de petróleo del fondo marino angoleño cada día. Desde que comenzó la explotación de los pozos submarinos en 2001, Total es la empresa que más empleo crea en el país. Sus competidores han dejado de sonreír. Otras compañías comparten estos yacimientos petrolíferos, Esso, BP y la noruega Statoil. El 10% de las reservas mundiales de petróleo conocidas se encuentran frente a la costa de África Occidental y crecen con cada nueva prospección. Los fondos oceánicos son muy ricos en materias primas biológicas, mineras y petrolíferas. Nosotros sabemos cómo extraer petróleo a 3.000 metros de profundidad. Tenemos la tecnología y la experiencia y lo hacemos. En la sede parisina de Total, todo transmite seguridad en su proyecto. Los que trabajan en alta mar informan directamente a la dirección. A Total no le preocupa el suministro petrolífero de las próximas décadas. Mientras otros expertos alertan de que la producción terrestre es cada vez más escasa, Total apuesta por las plataformas petrolíferas marinas. Muy pronto, más de 1/3 del petróleo de Total procederá de las profundidades superiores a 500 metros. Es una de sus líneas de negocio más importantes y en la que la empresa invierte más. Actualmente, extraer 1 litro de petróleo del fondo marino cuesta el doble que extraerlo de la tierra. Pero cuanto más sube el precio del petróleo, más rentables resultan las prospecciones submarinas. Es una inversión enorme, de muchos miles de millones de euros cada vez. Pero el petróleo es muy valioso. La inversión se recupera en pocos años. Por lo tanto, tenemos que invertir en las prospecciones submarinas. Las empresas alemanas tienen otro objetivo: los depósitos submarinos de nódulos de manganeso del tamaño de una pelota de tenis, ricos en metales. Para sacarlos a la superficie necesitan máquinas nuevas, como esta perforadora submarina. Byrd es una empresa líder en tecnología para actividades submarinas. Desarrolla los instrumentos que la ciencia y la industria necesitan para sus planes submarinos. El Instituto Federal de Geociencia y Materias Primas usará sus máquinas en este proyecto. Un proyecto tan ambicioso como poco conocido. Byrd tiene mucha experiencia en la extracción de diamantes en fondos oceánicos de hasta 200 metros, en las aguas de Namibia y Sudáfrica. Queremos usar sus conocimientos para avanzar en la exploración submarina y extraer nódulos de manganeso en esas profundidades. Si de ellos dependiera, el lecho marino pronto se convertiría en una inmensa cantera a 5.000 metros de profundidad. Los planes de estos hombres suenan a ciencia ficción. Enormes excavadoras dirigidas por control remoto que extraen nódulos de manganeso del fondo oceánico. Esperan conseguirlo antes de 10 años. Pero todo esto ya lo vimos antes, hace más de 30 años.
En 1978, una expedición de científicos alemanes partió en busca de nódulos de manganeso. Su destino era un área del Pacífico Medio a mitad de camino entre Hawái y México. Allí los nódulos contienen metales en concentraciones altas. Cobre, níquel, cobalto. Los nódulos valen miles de millones. Se extienden por un área tan grande como Estados Unidos y son muy atractivos para la industria. Un consorcio formado por empresas de Alemania, Estados Unidos, Canadá y Japón pretende extraer esos nódulos. Con kilómetros de tuberías y una enorme bomba, suben a bordo 800 toneladas de nódulos. Pero fue un éxito efímero. Poco después de que empezara la expedición, el precio de los metales cayó en todo el mundo. La costosa empresa minera submarina dejó de ser rentable y se suspendió. Hace 30 años, Alemania hizo una gran inversión, pero la caída del precio de las materias primas entonces puso fin abruptamente al proyecto. Pero los precios han subido tanto ahora que necesitamos encontrar urgentemente alternativas a los recursos terrestres. Hermann Rudolf Kudras quiere resucitar los antiguos planes para explotar los yacimientos de nódulos de manganeso. Los costes empresariales se han incrementado a causa del precio de los metales. Los países industrializados quieren reducir su dependencia de las costosas materias primas importadas. Muchos países pretenden tener en el futuro reservas propias en el Pacífico Medio. Se estima que hay nódulos de manganeso suficientes para abastecer de metales al mundo durante 2 siglos. A medida que disminuyen en tierra firme, más recursos se descubren en los océanos: metales, petróleo, diamantes, hidrato de gas natural. Cada vez más países quieren explotarlos, pero en ningún lugar está claro a quién pertenecen. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur. En el verano de 2006, coreanos furiosos quemaban en las calles banderas de Japón. Todo por un conflicto ignorado durante muchas décadas. El conflicto por un archipiélago que reivindican ambos países. Japón y Corea siempre han reivindicado la soberanía sobre estas rocas deshabitadas. Hasta ahora, solo era un problema de simple orgullo patriótico. El conflicto se enconó a raíz de que se encontrara hidrato de metano en la plataforma marina del archipiélago, un yacimiento de gas natural que podría abastecer energéticamente durante décadas a cualquiera de los dos países. El 5 de julio de 2006 estalla el conflicto. Los guardacostas japoneses patrullan las aguas del archipiélago. Un barco de investigación coreano es descubierto buscando depósitos de hidrato de gas. Por radio, los japoneses exigen al barco que abandone la zona. Japón reivindicaba así la soberanía exclusiva sobre estas aguas. Pero Corea respondió enviando a sus patrulleras con cañones. Es una carrera en alta mar. Las patrulleras se hostigan durante horas antes de desistir y abandonar el lugar. La causa del conflicto es la disputa por la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Todos los países tienen derechos exclusivos sobre las zonas que están frente a sus costas, pero las de Japón y Corea se superponen. Los dos países reclaman la zona marcada en rojo. Naciones Unidas ha registrado más de un centenar de conflictos similares sin resolver en todo el mundo por problemas de límites territoriales marinos. Los conflictos surgen cuando se descubren yacimientos importantes de materias primas. En Nueva Zelanda no existen esos problemas. Los investigadores que viajan a bordo del Sona tienen la autorización del gobierno. Nadie tiene reivindicaciones sobre esta zona económica exclusiva. No limita con ningún otro país y termina en mitad del Océano Pacífico.
Los investigadores pueden planear libremente su ruta. Es la segunda misión del robot sumergible Kill 6000. Aún no ha sido puesta a prueba su función primordial, extraer muestras del fondo del mar. Cada día es una nueva aventura para Peter Herzig y su equipo, porque nadie sabe con seguridad si funcionará este artefacto de 5 millones de euros. Tiene que soportar unas condiciones extremas, comparables solo a las de una nave espacial: fluctuaciones de temperatura de cientos de grados, gradientes de presión, gases corrosivos. El robot permanece conectado al barco por un cable de 6 kilómetros de longitud. En la oscuridad abismal será dirigido por control remoto. A 500 metros se comprueba todo el equipo. A partir de ahora no habrá luz solar. El mar es absoluta oscuridad. Una palanca de mandos y las cámaras de vídeo serán sus manos y sus ojos. Una fumarola negra. Los depósitos ricos en metales son el objetivo de los científicos. Saben que todo lo que hagan a esta profundidad puede tener consecuencias imprevisibles. Los científicos comparten un código de conducta voluntario con otros 2000 investigadores de los fondos oceánicos. Desean estudiar las fumarolas negras con el mayor cuidado posible para no alterar gravemente el fondo marino. Aún así, se enfrentan a un dilema. Estas investigaciones básicas preparan el terreno para la explotación industrial del mar. Las más importantes compañías mineras ya se han interesado por las fumarolas negras. Aún tenemos que calibrar la importancia de estos yacimientos metalíferos. No podemos verlos directamente, así que tarde o temprano también tendremos que perforar para conocer la concentración de metales. Pero parece una zona muy interesante y atractiva. Atractiva, sobre todo, para las grandes corporaciones industriales. Los investigadores trabajan contrarreloj. Peter Herzig y sus colegas neozelandeses quieren que se establezcan reglas estrictas a la minería submarina con el fin de limitar el impacto medioambiental antes de que sea demasiado tarde. Pero los proyectos industriales se desarrollan a gran velocidad. Ya se están construyendo nuevos barcos de extracción para la minería submarina. Las interminables conversaciones acerca de un código internacional sobre la conducta en el mar no parece que tengan mucho futuro. Sobre todo si los investigadores siguen consiguiendo nuevos logros. Creo que aún hay una gran cantidad de fumarolas por descubrir en el fondo del océano. Sabemos que como mínimo hay 300 volcanes submarinos en el cinturón de fuego del Pacífico. Hasta el momento, solo el 50% de esos volcanes, tal vez algo menos, son hidrotermalmente activos. Los encontramos allí donde miramos. Por eso creo que todavía quedan muchos por descubrir. Los planes para la extracción de los nódulos de manganeso del Pacífico también se están concretando a gran velocidad. En el Instituto Federal de Geociencia y Materias Primas están examinando los nódulos que quedan de 1978. Desde entonces, los científicos alemanes no han vuelto al Pacífico en busca de nódulos de manganeso. Pero una nueva expedición está a punto de hacerlo. Los geólogos quieren saber en qué puntos resulta rentable su explotación. Para ello necesitan saber en qué lugar se encuentran los nódulos con una concentración más elevada de metales. Cada nódulo es diferente. Los metales se depositan formando 3 anillos, capas creadas a lo largo de millones de años. El escáner de rayos X identifica igualmente materias primas que no interesaban a nadie hace 30 años, como el teluro y el indio, necesarios para fabricar ordenadores y placas solares. Pero los más abundantes en estos nódulos son metales indispensables en la industria del acero y la electricidad: cobre, níquel y cobalto.
Los geólogos comparan sus datos con los de los archivos. Las notas de las prospecciones de 1978 conservadas en el instituto no han sido tocadas por nadie en 30 años. En aquella época no había GPS para hacer mapas exactos. Solo quedan estimaciones generales. Las zonas en rojo son supuestamente las más ricas en nódulos de manganeso. El gobierno alemán quiere saberlo con precisión, y Michael Wiedeke y Hermann Rudolf Kudras preparan una expedición para hacer un nuevo mapa de los depósitos de nódulos. Esta rejilla de hierro será arrastrada a 5.000 metros de profundidad para recoger la mayor cantidad posible de nódulos. La expedición alemana al Pacífico zarpará dentro de pocos meses. En Angola, Total es un ejemplo de la velocidad a la que la industria está conquistando las profundidades oceánicas. Este complejo se terminó en tan solo 3 años. Desde esta sala se controlan centenares de bombas y válvulas. El petróleo se extrae automáticamente las 24 horas del día. Pero este barco depósito solo es la punta del iceberg. La parte más importante está bajo el agua. La animación digital muestra lo que la compañía petrolífera ha construido en el océano. Las tuberías de 1.300 metros de longitud llegan hasta el fondo del océano. Es un auténtico laberinto submarino de tuberías. Más de 150 kilómetros de conducciones y 70 pozos en un área 2 veces mayor que Manhattan. Estas estaciones de bombeo miden 2 pisos de altura. Y esto solo es la parte visible. Las tuberías se hunden hasta 1.000 metros de profundidad en el subsuelo. Para trabajar a tanta profundidad, Total también necesita robots sumergibles. Mientras todos los investigadores del mundo disponen de apenas una docena de robots, las compañías petrolíferas tienen más de 200. La oferta a duras penas puede satisfacer la demanda. La industria encarga nuevos sumergibles constantemente. Otra tubería está siendo instalada en el fondo del océano. Las aguas atlánticas de Angola son un lugar en permanente construcción. Decenas de compañías especializadas trabajan aquí para Total las 24 horas del día. Los buzos no pueden instalar los equipos para extraer petróleo en aguas profundas. Solo pueden trabajar hasta los 200 metros de profundidad. A partir de ahí, la presión es demasiado grande. Los submarinos tripulados tampoco pueden ayudar. Son demasiado caros y no pueden permanecer en el lugar durante semanas interminables. La industria depende de los robots. Pueden instalar cientos de kilómetros de tuberías, cables y juntas mediante control remoto, y a profundidades cada vez mayores. Nadie controla el trabajo de Total en las profundidades del océano. Tampoco existen reglas al respecto. Ninguna autoridad medioambiental vigila. El lecho marino es una tierra de conquista, sin leyes. Aunque una y otra vez, como en un continente inexplorado, se produzcan encuentros con seres que ni siquiera tienen nombre. La vida aquí está a merced de las compañías petrolíferas. Cuando alcanzamos zonas muy profundas, también tenemos que predecir cómo se verán afectadas. Nuestro trabajo podría alterar a su valiosa biodiversidad. En consecuencia, tenemos que estudiar la biodiversidad marina para evaluar el impacto de la extracción de petróleo.
En Total, están hartos de su imagen de vándalos medioambientales. Por ello, la empresa financia la mitad de una expedición a Angola del IFREMER, el Instituto de Investigaciones Marinas de Francia. Los investigadores se alegran de recibir el dinero. No hay presupuesto estatal para los estudios medioambientales en zonas abismales, pero ¿pueden ser independientes siendo financiados por la industria del petróleo? Los biólogos se encuentran con un ecosistema que no esperaban: corales de aguas profundas. Los corales crecen más despacio en las profundidades que en las aguas cálidas. La temperatura es de tan solo 2 grados. Los animales que viven aquí apenas han sido estudiados hasta la fecha. Los biólogos toman muestras para compararlas con las de las zonas donde Total ha dejado su huella. Cerca hay un viejo pozo de Total. Las estructuras en desuso simplemente son abandonadas. ¿Qué impacto tiene la extracción de petróleo sobre la fauna marina? Ninguno relevante, piensan los biólogos. Lejos del pozo, el terreno no muestra impacto alguno. Pero no hay ninguna razón para dar luz verde. Hay una pregunta crucial que no podemos responder. ¿Qué pasa si un pozo explota? ¿O si hubiera un vertido de petróleo importante en el fondo del mar? Según algunas hipótesis, el petróleo no subiría a la superficie, como sucede cuando un petrolero tiene un accidente, sino que se esparciría por todo el océano y finalmente se depositaría en el fondo. Ese es el peor escenario posible, pero aún no podemos demostrarlo. Los biólogos del IFREMER analizan muestras de todos los océanos del mundo en su laboratorio de Brest, pero se enfrentan a un problema poco habitual. Descubren nuevas especies a un ritmo más rápido del que pueden mantener. En cada nueva expedición descubren centenares de especies. En las zonas abismales podrían haber hasta 10 millones diferentes. 8 veces más que en tierra firme. Y hasta el momento solo se han estudiado un 1% de ellas. Los investigadores temen que muchos animales desaparezcan antes de ser descubiertos. Joël Galeron y Lenac Menot no solo han trabajado para Total en Angola, también han viajado al Pacífico. Para ser precisos, al mismo sitio en que, en el futuro, el Instituto Alemán planea extraer nódulos de manganeso. A primera vista, desde un sumergible a 5.000 metros de profundidad en el Pacífico, es como si solo hubiera nódulos. Pero las minuciosas observaciones de los investigadores franceses demuestran que en los campos de nódulos hay vida en abundancia. Esa criatura danzarina es un pulpo. Los investigadores lo han llamado Dumbo. Dumbo vive peligrosamente. Muy cerca de él se encuentran las huellas de las prospecciones de 1978. Es como si la excavadora hubiera pasado ayer mismo. Y solo fue una pequeña prueba. Nada comparable con lo que podría suceder en el futuro. Los biólogos franceses temen que la carrera por los tesoros submarinos nos impida conocer ecosistemas que solo estamos empezando a comprender. También toman muestras del fondo con sus instrumentos.
sedimentos acumulados a lo largo de millones de años. El fondo marino es cualquier cosa, salvo un lugar sin vida. La mayor parte de los animales que viven aquí son invisibles. Son minúsculos. Pero forman una biodiversidad increíblemente rica en el fondo oceánico. Y la mayoría de las especies son completamente desconocidas. Estos gusanos y crustáceos microscópicos viven en el fondo bajo los nódulos de manganeso. ¿Son importantes? ¿Para el océano? ¿La pesca? ¿El calentamiento global? Los científicos no tienen respuestas de momento. Su trabajo también forma parte de uno de los más importantes proyectos internacionales de investigación, el Censo de la Fauna Marina. El objetivo es contar y nombrar todas las formas de vida marinas en 2010. Se creará una base de datos con todas las especies marinas. Pero parece que el proyecto está a punto de fracasar. El trabajo avanza muy lentamente y puede que en algunos sitios ya sea demasiado tarde. Hay poco dinero disponible para estudios ecológicos tan necesarios en las zonas de nódulos de manganeso. Los investigadores han dado la voz de alarma. La extracción de nódulos podría poner en peligro todo el océano de forma comparable a la deforestación del Amazonas. Pero nadie sería consciente. Los defensores de la minería submarina creen que los animales volverían tarde o temprano, pero los biólogos se muestran escépticos. Hasta en los mismos nódulos de manganeso se descubren nuevas especies. Todas desaparecerían con ellos. Imaginemos que se remueve el lecho marino en un área de miles de kilómetros cuadrados. ¿A dónde irán los animales que viven allí? ¿Cómo repoblar esas zonas? Sabemos que se puede hacer, pero no cuánto tiempo se tardaría. A bordo del Sona trabajan científicos alemanes, neozelandeses y estadounidenses. Están preparando los instrumentos del Abe, un sumergible capaz de autodirigirse bajo el agua. El Abe recoge datos para hacer un mapa del fondo marino, en especial de lugares como las aguas de Nueva Zelanda, donde se han encontrado materias primas. Habitualmente las cartas de navegación las hacen los barcos, pero están demasiado lejos del fondo marino. Solo el Abe puede hacer algo esencial para conseguir un mapa perfecto, sumergirse y medir el fondo metro a metro. A diferencia del Kiel 6000, no depende de un cable. Con el rumbo programado de antemano, lanza ondas sonoras contra el fondo del mar a lo largo de cientos de kilómetros. Los sensores térmicos y de gas completan la imagen. Con la ayuda del Abe, los investigadores consiguen miles de datos para elaborar las cartas de navegación del futuro. Entre los 1000 y los 3000 metros de profundidad aparece una cordillera submarina. Posiblemente sea rica en yacimientos metalíferos. Los investigadores comparan los antiguos mapas con los del Abe. La definición es mucho mejor, con 1 metro de precisión. El color rojo indica los puntos calientes, las fumarolas negras. Estos mapas son la base de la minería del futuro.
Nueva Zelanda posee la cuarta o quinta mayor zona económica del mundo debido a nuestra situación geográfica, en un punto de subducción del límite de la placa oceánica. Existen muchos volcanes submarinos en las aguas de Nueva Zelanda, dado que esos volcanes a menudo aparecen asociados a sistemas hidrotermales, que a su vez están asociados frecuentemente con depósitos minerales. El gobierno neozelandés desea hacer un inventario de los recursos existentes en nuestras aguas territoriales. El gobierno de Nueva Zelanda quiere que la investigación marina sea rentable. Para ello deben desaparecer del mapa los puntos en blanco. El gobierno ya ha vendido el primer permiso para perforar en aguas profundas a Neptune Minerals, un consorcio anglo-australiano. Quieren explotar las zonas de fumarolas negras. Fecha de inicio, 2010. Acabo de saber que las compañías en cuestión han solicitado más de 30 permisos de exploración en varios países próximos, con depósitos hidrotermales en sus aguas territoriales. Eso demuestra que han pasado muchas cosas. Hace unos cuantos años solo existía un permiso, así que todo va más rápido de lo que se podría pensar. La seducción de las profundidades. Los geólogos sospechan que bajo los hielos del Ártico hay enormes reservas de petróleo y gas. Así que Rusia zarpó rumbo al Polo Norte en agosto de 2007 con 2 submarinos y un mandato del gobierno. Las fronteras marinas nacionales han cobrado un nuevo protagonismo. Durante décadas no tuvieron ninguna importancia. Pero a medida que el hielo desaparece y las aguas profundas se hacen accesibles, las disputas sobre los recursos se multiplican. El submarino coloca en el fondo del mar la bandera rusa a 4.621 metros de profundidad, exactamente en el Polo Norte. Todavía en el rompehielos, los abanderados son homenajeados como héroes nacionales. Si por ellos fuera, los tesoros del Polo Norte serían controlados por Rusia. La bandera en el fondo del mar es una buena historia para los medios, nada más. Para el derecho internacional esa bandera es irrelevante. Pero de esta manera, los rusos han planteado elegantemente un problema en el Ártico. La cuestión es, ¿de quién es el Ártico? Otros países también tienen reivindicaciones. Pero entre otras cosas, las de Rusia son imposibles de reconciliar con las de Noruega. El conflicto está servido de antemano. Hasta el momento todos los países cercanos al Polo Norte han respetado los límites de sus zonas económicas exclusivas. Solo Rusia reclama ahora las áreas en rojo. El Instituto Federal de Geociencia y Materias Primas ha hecho nuevas reclamaciones en nombre de su gobierno. Los nódulos de manganeso están en el Pacífico Medio. Aquí no existe ningún conflicto con otras zonas económicas exclusivas. Sin embargo, se plantea un problema diferente. El mar abierto no le pertenece a nadie. Y hay muchos otros países interesados también en reclamar los recursos de un área tan extensa como el norte de Alemania. Para prevenir los conflictos, la ONU declaró el Fondo Marino Patrimonio Común de la Humanidad y creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para que concediera permisos de prospección. Era la primera vez que Naciones Unidas abordaba un problema global para buscar una solución compartida por todos, a saber, el reparto del patrimonio común de la humanidad. Y realmente ha sido un gran éxito. Hasta el momento, al menos. Este permiso, concedido por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos en Jamaica, establece en qué lugares las compañías y los investigadores alemanes pueden buscar nódulos de manganeso. Actualmente el instituto administra 2 áreas tan extensas como el norte de Alemania, a 15.000 kilómetros de Berlín. Pero los alemanes no son los únicos que disponen de permisos. 10 países más, entre los que se encuentran Rusia, China y Francia, han presentado sus propias reclamaciones.
Todos trabajan en la tecnología para la extracción de los nódulos. La carrera por las materias primas del Pacífico ha comenzado. Pero, ¿qué ocurriría si hubiera más nódulos en la concesión de tu vecino? ¿Seguirían reconociendo los países las fronteras artificiales de la Autoridad de Fondos Marinos? Los nódulos del Pacífico solo son el principio. La Autoridad de Fondos Marinos administra casi 2/3 de la superficie terrestre y con solo 30 empleados. No hay inspectores que hagan respetar las reglas. El sistema solo funcionará si todos lo aceptan. Las compañías petrolíferas siguen una política de hechos consumados. En el centro de investigación de Total, situado en la ciudad francesa de Pau, se examinan muestras de núcleos procedentes de todo el mundo. Con tecnología médica, las piedras del fondo oceánico son analizadas con escáneres CAD en una incansable búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos submarinos. Con ayuda de los rayos X, descubren lo que el ojo no alcanza a ver: el petróleo que se acumula en los poros de las rocas. Cuantas más motas negras, más grande es el yacimiento. Total busca petróleo en el océano a profundidades cada vez mayores. En un edificio colindante, el ordenador más potente de Francia transforma en imágenes 3D todos los datos recogidos, mostrando dónde podría resultar rentable perforar en el futuro. Los expertos no exploran solo el fondo marino de las aguas angoleñas. La búsqueda de beneficios ha llevado a Total a Nigeria, al Congo y a toda la costa de África Occidental. Encuentran petróleo por todas partes. También otras multinacionales usan el sonar para explorar el fondo del océano. Chevron, ExxonMobil, Shell y BP operan en el Golfo de México y en la costa de Sudamérica. El petróleo procedente del mar es una nueva fuente de ingresos para cada vez más países. Pero cuanto más avanzan las compañías en la exploración del fondo oceánico, antes llegan a los límites con las aguas internacionales. Esa es la razón por la que cada día más países intentan ampliar las 200 millas de zona económica exclusiva a 350 millas náuticas, con el fin de poder controlar la explotación económica de áreas más extensas, y para vender los costosos permisos de explotación. La amenaza de nuevos conflictos está servida. Algunos países no respetan los tratados. Dicen, queremos ampliar nuestra zona a 350 millas náuticas. No es negociable, nos pertenecen. Esos conflictos políticos no tienen nada que ver con la empresa privada. Pero en esas condiciones no podemos extraer petróleo. Necesitamos un marco legal claro para iniciar una explotación petrolífera. Angola también pretende ampliar su zona económica marítima. Las fronteras con Namibia y el Congo tendrían que ser redefinidas. Las concesiones del gobierno angoleño para la exploración de yacimientos petrolíferos marinos son muy costosas. Para obtener la concesión de un yacimiento marino, las compañías deben pagar al país hasta $1.000 millones. El petróleo extraído se recoge cada 2 días. Angola se ha convertido en uno de los puntos de carga más importantes para los superpetroleros. Cada 2 días, a través de las mangueras, fluye petróleo con un valor aproximado en el mercado de $250 millones. Los petroleros lo transportan fundamentalmente a Estados Unidos y China. Estados Unidos recibe más petróleo de Angola que de Kuwait. Angola es el segundo mayor productor de petróleo de África, solo después de Nigeria. Aproximadamente la mitad de cada dólar resultante del petróleo extraído es para el gobierno angoleño. El Estado también se beneficia de las comisiones e impuestos. La explotación petrolífera submarina ha alcanzado unas dimensiones gigantescas. Total se ha convertido en la compañía petrolera extranjera más importante en África. El petróleo que sale del mar está impulsando igualmente nuevos proyectos económicos en el continente. Luanda, la capital de Angola, hasta hace pocos años estaba inmersa en una guerra civil. Hoy, todas las multinacionales del petróleo están presentes aquí.
Los rascacielos más altos pertenecen a las compañías chinas. La economía angoleña crece un 20% al año, un récord mundial. En lugar de arrabales, el gobierno quiere espacio para construir restaurantes, tiendas y más oficinas. El petróleo deja unos 20.000 millones de dólares en las arcas del gobierno cada año. Prácticamente la totalidad del presupuesto nacional procede del mar. Muy poco llega a la población. Una pequeña parte de la nueva riqueza se gasta en carreteras, en escuelas y en la agricultura. La corrupción es generalizada. Solo las compañías petrolíferas ofrecen empleo estable. Invierten en educación preocupadas por la estabilidad política del país y también para formar a sus futuros trabajadores. Es una de las pocas condiciones impuestas por el gobierno. Los empleos creados en aguas angoleñas deben ser ocupados progresivamente por angoleños. El año 2007 fue un hito, ya que Angola se convirtió en el primer estado admitido en 30 años en la OPEC, la poderosa organización de países exportadores de petróleo. Desde entonces, nuevos invitados frecuentan la bahía de Luanda, como la Marina estadounidense. Sus buques de guerra visitan a menudo Angola. Los estadounidenses asesoran y entrenan ejércitos en toda África Occidental. Quieren hacer amigos en una región de creciente importancia estratégica. Es evidente que el interés por África Occidental va en aumento, sobre todo por parte de Estados Unidos. Lógicamente, la presencia estadounidense es más fuerte aquí, al igual que la presencia militar de Estados Unidos es relativamente importante en el Golfo Pérsico. La primera potencia mundial está adaptando su estrategia al futuro de las materias primas, concentrándose en la zona desde la que muy pronto recibirá un tercio del petróleo que importa. El centro de mando regional, el AFRICOM, muy pronto funcionará desde portaaviones destacados directamente frente a la costa de África Occidental. Para evitar que los tesoros submarinos provoquen guerras, se creó el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo. Sus jueces intervienen para solucionar conflictos relacionados con el mar, fronteras, derechos de pesca, protección del medio ambiente y, sobre todo, la extracción de tesoros marinos. La base de sus decisiones es la Ley Internacional del Mar de Naciones Unidas. La mayoría de los países la han firmado. Todo parece estar preparado para solucionar adecuadamente los conflictos políticos, salvo por un pequeño problema. El tribunal está prácticamente desocupado. Rara vez un país invoca sus poderes, y si lo hace, es normalmente por un conflicto pesquero. En estas salas de Hamburgo, los 23 jueces no han dirimido ni un solo caso sobre materias primas. No hay demandas. Y eso a pesar de las cañoneras de Corea contra Japón, la bandera rusa en el Polo Norte y los futuros posibles conflictos fronterizos en las aguas de África. Los jueces están convencidos de que con cada nueva expedición en alta mar se agravarán los problemas. Los países resuelven sus problemas solos. En caso de duda, la fuerza es el derecho. Una cosa es segura: para evitar futuras guerras se necesitan reglas estrictas reconocidas por todos. Creo que la exploración del fondo oceánico es importante porque, en mi opinión, es el futuro de nuestro planeta. Creo que la mayor parte de nuestra energía, nuestra alimentación y nuestros recursos minerales procederán de los océanos. Así que espero que esto sea para las próximas generaciones como una especie de punta de lanza o sonda en los océanos. Y considerando que sabemos más sobre el lado oscuro de la Luna de lo que sabemos sobre el fondo marino, es el futuro para nuestros hijos. Pocos hombres se han adentrado aún en el oscuro mundo de los océanos. Pero es necesario tomar ya una decisión sobre lo que los científicos, empresas y países pueden hacer en las profundidades del mar. Aún es posible evitar en el fondo del océano los errores cometidos sobre la Tierra.